Feliz Feliz- tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este té que hoy me voy a tomar. Hoy me preparé una taza gigantesca de té porque tenía demasiadas ganas. Siento que esto va a ser, si este té fuera un encuentro con cotufas o palomitas de maíz, para quien no sea venezolano, tendría una así gigante, porque yo siento que todo lo que vamos a aprender hoy de la mano de Verónica Sánchez va a estar con Verónica, quien es especialista en personal branding, y yo soy demasiado su fan de toda la vida, desde hace demasiado tiempo, cuando estaba yo jojotica, recién graduada, y Verónica junto con un equipo maravilloso de expertos también en otras áreas, todos facilitadores, me contrataron para hacer un trabajo de diseño. Les recuerdo que yo soy diseñador gráfico, para quienes no me conozcan, soy diseñador gráfico. Hacer eso. Yo apenas estaba como incursionando en todo este tema del mundo profesional, del ejercicio profesional del diseño, que va muy ligado, por supuesto, a la construcción de marcas personales, marcas comerciales, y me pareció un trabajo súper retador para mí en ese momento, pero también ese fue el trabajo, y siempre lo cuento, que me abrió las puertas a este maravilloso mundo de lo que es estar relacionada con profesionales. Así que yo estoy así, ay, aquí como fan enamorada, feliz y honrada de que Verónica haya aceptado esta invitación, y vamos a estar conversando sin alargar mucho más esta presentación, porque yo quiero ya entrar en materia acerca de cómo puedes pasar de ser marca personal a speaker en 5 pasos. Porque Vero, además de ser especialista en personal branding, ella ayuda específicamente a profesionales de la salud a desarrollar su comunicación como speakers. Y a mí eso me parece interesantísimo. Entonces, nada, pues bienvenida, Vero. Gracias, Dani. Bueno, Dani, ahorita antes de conectarnos estábamos hablando de ese primer contacto y yo recuerdo claramente también ese momento en que hicimos ese contacto hace muchísimos años, no sé, hace 7, 8 años, Como con, 10, creo yo. o bueno, 10 años, sí. Que yo ahí estaba recién graduada también Ah, y fíjate tú. incursionando, bueno, recién graduada eh, de la maestría, que fue cuando cambié de lado de escritorio y estaba incursionando en este mundo que así como a ti, Dani, me atrapó. Así que yo también estoy súper feliz de esta invitación, porque Dani, si estamos hablando de marca personal y de habilidades de comunicación, Dani no puede ser más coherente con eso y muchas cosas que todos estamos aprendiendo con su coherencia, su consistencia y ese carisma maravilloso que tiene Dani, y que vamos a hablar de eso más adelante también. Así que bueno, Buenísimo. comencemos, Dani, y una de las cosas que yo creo que es se ha convertido para mí como en un propósito, en una misión, es desmitificar y derribar todos esos paradigmas que hay alrededor del hablar en público, porque, bueno, de hecho, hay estudios que dicen que el miedo número uno en el mundo, antes inclusive a la muerte, es el hablar en público. Y siento que hay muchísimos paradigmas alrededor de este tema que nos hacen paralizarnos y frustrarnos. Y digo frustrarnos porque todos tenemos algo que compartir. Entonces, y nos sentimos frustrados al sentir que necesitamos muchas cosas y que necesitamos construir o adquirir muchas herramientas para poder lanzarnos y hablar en público. Y resulta que lo que hacemos es alejarnos de esa posibilidad maravillosa de poder poner en altavoz nuestro mensaje. Entonces, cuando Dani me dijo y me invitó a hablar y compartirlo en 5 pasos, me pareció maravilloso, porque esa es una forma de compartir contigo y que tú te des cuenta que esto puede ser sencillo y que te vas a dar cuenta que muchas de esas herramientas ya las tienes, simplemente hay que aprender a gestionarlas y sobre todo concientizarlas
para poder usarlas de forma estratégica, estructurada y que disfrutes el camino, porque de eso se trata, que disfrutemos este proceso. Entonces, yo voy a ir compartiendo la presentación. Se ve, no sé cómo le di a slide, Dani. No sé y qué más. en slide, dale a Start Presentation, si quieres igual, yo la puedo iniciar por aquí. Listo, aquí Ahí se ve la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esos 5 pasos que van a ver que son sumamente sencillos y la idea es que lo disfrutemos. Entonces, el primer, y aquí, a ver, next. Estábamos practicando, o Dani me estaba explicando todo con esta herramienta, con Webinar Jam. Entonces, a ver, ya se devela el misterio desde el inicio, y es convicción, estrategia, mensaje, estructura y emoción. Sin embargo, antes de iniciar todo esto, primero es importante también que concienticemos el poder de comenzar a poner en altavoz tu mensaje. Y el gran poder de eso es que definitivamente eso lo que te permite es conectarte más y mejor con tus distintas audiencias. Y sobre todo comenzar a darle vida a tu propósito o a esa causa en la que tú quieres contribuir a través de lo que tú sabes, de lo que tú eres, de lo que tú quieres compartir. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar en público, no solamente se trata de hablar a grandes audiencias, sino inclusive un espacio de un 1 a 1 con una sola persona. Entonces, inclusive hasta para vender, esto te sirve hasta para vender. Comenzar a aprender todas estas herramientas te permite simplemente conectarte con otras personas y que ese mensaje definitivamente llegue y poder comenzar a persuadir y que la gente logre conectar tanto contigo que esa acción que tú esperas de las otras personas pues comience a darse. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es que hablamos de hablar en público. Sin embargo, la primera persona con la que tú tienes que conversar es contigo mismo. Por eso, el primer paso se llama convicción. ¿Y convicción por qué? Ahí estoy segura que muchos de ustedes todos ustedes han escuchado que tenemos 7 segundos o 3 segundos o 5 segundos, hay diferentes teorías para dar una primera buena impresión. Y sí, es cierto. Y lo mismo ocurre inclusive de forma digital, a través de un webinar, a través de un live, a través de videos, a través de cualquier tipo de presentación. Sin embargo, es importante también entender qué pasa en esos 7 segundos, en esos 5 segundos, en esos 3 segundos, en esos segundos, en esa primera impresión. Resulta que la persona que se conecta contigo, la persona con quien tú te quieres conectar, está viendo 2 cosas. La primera es si tú le generas confianza y si tú sientes autoconfianza. Y aquí es donde entra todo este tema de gestionar la convicción. ¿Y qué significa confianza? Generar confianza en la otra persona, que vea que hay coherencia. En esos primeros segundos, esa persona va a ver si hay o no coherencia en la manera como tú te estás comunicando. ¿Y qué quiere decir como coherencia? Que si tú vas a comunicar algo que va a ser en pro del progreso de esa persona, por supuesto, tiene un contexto positivo. Entonces, tu lenguaje corporal es coherente con eso positivo. ¿Y qué significa ser coherente y demostrar un lenguaje corporal positivo? Pues un lenguaje corporal que sea abierto, mirar a los ojos, eso que siempre nos han dicho, y eso definitivamente genera confianza. Y ahorita más adelante, hablando del mensaje, también vamos a ver otros elementos que nos van a permitir entender esto. Lo otro tiene que ver con la autoconfianza y eso se nota. La gente va a ver si tú sientes confianza de lo que sabes. Ojo, y no solamente van a ver si estás nervioso o no, porque generalmente estás nervioso y eso no está mal. Eso no es un problema. Y ese es uno de los primeros paradigmas que hay que derribar. Porque esa persona, si percibe desde el segundo número 1 que tú definitivamente, aunque te sientas nervioso, estás allí para entregarle valor, para compartir algo que va a servir, que le va a servir,
pues definitivamente esa persona se conecta contigo y te perdona que estés nervioso. Entonces, dos cosas importantes en esta primera fase: confianza, generar confianza, que tiene que ver con la coherencia, y autoconfianza. Y la autoconfianza está también, incluye diferentes cosas. Una, por supuesto, que te sientas confiado del tema de que vas a hablar, y eso se va a notar también desde el principio. Dos, que tú también reconozcas cuál es tu maleta de herramientas. Y eso es importante, porque generalmente cuando vamos a hablar en público, o días previos, horas previas, comenzamos a pensar en lo que no tenemos, en lo que no somos, en que no soy extrovertido, y pensamos, eso es un mito, pensamos que las personas extrovertidas son las personas que mejor se conectan, y no es así. O sea, no solamente es así, una persona introvertida tiene toda la capacidad también de poder conectar con otra persona, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, que es importante que tú también reconozcas cuáles son esas fortalezas que a ti te acompañan. Y eso también se conecta con la gestión de tu marca personal. Fíjate que la gestión de tu marca personal inicia desde el autoconocimiento, y lo mismo sucede cuando se trata de hablar en público, cuando se trata de convertirnos y comenzar a gestionarnos como speakers. Entonces, por eso es importante, por eso yo les decía al inicio, hablar en público, la primera fase de hablar en público es primero hablar contigo mismo, y entonces reconocer con qué cuentas y qué hay dentro de esa maleta de herramientas. Y una cosita que te pregunto, disculpa que aquí te ataje, Vero, porque me llamó muchísimo la atención que comentas, bueno, de tener evidentemente algunas herramientas que puedas poner en práctica hasta que se den de manera natural al momento de expresarte, ¿no? Para que puedas ser coherente y que haya una convicción. Entonces allí, yo acá tratando como de ser la voz de probablemente pues dentro de mi comunidad las personas que tienen algunas preguntas que les pueden surgir, se me ocurre pensar, esto debe, o sea, debe haber una diferenciación. Es la idea de que tú como que te pongas el sombrero de un personaje para poder generar una supuesta convicción. Eso es muy distinto y no es lo que estamos diciendo acá, a más bien mostrar autenticidad, porque que puedes generar más confianza, puedes mostrar más coherencia, porque al final tú puedes convertirte en un personaje, pero eso no va a ser sostenible en el tiempo. Y en algún momento, cuando ya se te desmonte por algún lado, se te desbarate, porque no es sostenible no ser tú. A menos que seas. Absolutamente. Y Dani, sí, totalmente de acuerdo contigo, Dani. Y de hecho, eso es una de las cosas que siempre promuevo, hablar desde tu autenticidad. Pero tú tienes que estar en paz con tu autenticidad y conocer justamente cuál es la base de esa autenticidad para poder usarla a tu favor. Y además sentir que lo que ya está ahí en esa maleta de herramientas, como yo lo llamo, te va a servir. Fíjate, y se los voy a mostrar con un ejemplo. Justamente ahorita estoy haciendo una asesoría de alguien del sector de salud. No es médico, pero trabaja en un laboratorio farmacéutico. Y ella me decía, o sea, su objetivo, le dieron feedback y le dijeron que las presentaciones que está haciendo no causan un gran impacto. Sin embargo, ella se dio cuenta justamente que era porque estaba tratando de imitar a personas que ella admiraba, dejando a un lado lo que ella ya tiene en esa maleta de herramientas. Entonces, ¿cómo comenzamos esta asesoría? Y estas son cosas que a ustedes les van a servir también. Justamente iniciamos identificando a través de un test cuáles son esas fortalezas que ya ella tiene, y por supuesto, seguramente, y las hay, habrán brechas que hay que cerrar con un plan de acción, pero ya ella tiene fortalezas, y entendamos que las fortalezas son esos talentos naturales que nosotros tenemos, pero con maestría, es decir, que las hemos ido practicando y que tienen ya horas de vuelo. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas que ella tiene que puede utilizar a su favor?
Entonces, una de las fortalezas que a ella le parecía en su test era la empatía. Ella tenía la falsa percepción de que tenía que ser una persona extrovertida, y resulta que no es una persona extrovertida, pero es una persona capaz de conectar con cada persona. Es una persona capaz de escuchar genuinamente a la otra persona. Y cuando tú lo demuestras a la hora de hablar en público, la gente lo valora muchísimo. Entonces, cuando tú comienzas a reconocer todas esas cosas, toda esa maleta de herramientas, las haces evidentes a la hora de hablar en público. Y entonces no comienzas a frustrarte. Fíjense, ahorita también atajando eso que tú decías, Dani, recuerdo que yo, la segunda vez que yo hablé en público, pues, me invitaron a hacer era la clase de Francisco Hunda, que además habla de hablar en público, y una persona que yo admiro muchísimo, ahorita es un súper conferencista, y Francisco no podía dar su clase y yo iba a hacerle la suplencia. Yo cambié hasta mis láminas para que se parecieran a las de Francisco. Y claro, porque habrás sentido como que tamaño compromiso. Sí, y Francisco es así, habla como desde la sensualidad y todo es negro y espectacular, pero eso tiene que ver con Francisco. Y eso fue hace 10 años y Francisco lo sigue manteniendo porque es parte de Francisco. Entonces, fue un absoluto fracaso. O sea, en el recreo, en el receso, la gente salió y no volvieron 5 personas, 4 personas. Y yo me sentía muy mal en esa experiencia antes de que se fueran, porque no estaba fluyendo. Entonces, porque no estaba haciendo tú. Así es. Francisco habla pausado. Yo no, y ojo, he entendido que tengo que respirar más también, pero también me he dado cuenta que es parte, o sea, que de repente la energía que le puedo imprimir es también parte de mi autenticidad y eso me hace diferente y eso también me puede hacer valiosa para otras personas. Entonces, en la convicción, reconocer cuál es tu maleta de herramientas, con qué es lo que cuentas desde ya, porque ese es el salvavidas que te vas a poder poner para poder salir a flote. Si entonces comenzamos a ver lo que no tenemos desde el principio, no sales a flote. Y eso se nota a la hora de hablar en público. Por eso es importante hacer el ejercicio, a ver qué tengo desde ya. Soy una persona, o sea, dentro de mis fortalezas incluso aparece el agradecimiento, que eso se ve evidenciado cuando tú hablas en público, es maravilloso. O sea, todas esas fortalezas que tú tienes pueden ser evidentes a la hora de hablar en público. Entonces, ¿con qué cuentas? Es lo primero, esa convicción, porque es además lo que tu audiencia va a notar desde el minuto número 1, autoconocimiento. Entonces, no sé si tenemos preguntas en esta primer paso o paso al segundo paso. Por acá las personas están como súper atentas. Okay. Está por aquí, sí, y no han preguntado todavía. Por acá está conectada Paula, Alexandra, también está Karen. Y nada. Karen. Karen es mi alumna también, ella es una profesional de la salud también, es odontólogo. Me encanta que estés aquí, Karen. Entonces, primera fase, convicción. Segundo paso, aquí es donde entra estrategia. Porque al igual que, bueno, lo sabe también Karen, al igual que tú también lo sabes, Daniel, y seguramente tu comunidad también lo sabe, tenemos que diseñar una estrategia también a la hora de hablar en público. ¿Y en qué es la estrategia a la hora de hablar en público? En también reconocer quién está del otro lado. ¿Qué necesita? ¿Qué anhela? ¿Qué espera? ¿Qué le frustra? Porque no es lo mismo hablar de un tema del que tú ya sabes y no es lo mismo aprender a diseñar el mensaje de ese tema que realmente conecte con lo que la otra persona está necesitando. Entonces, identificar, hacer una radiografía de nuestra audiencia es fundamental. Siempre, siempre, siempre es fundamental. Yo no puedo hacer la misma presentación de gestión de marca personal o de formación de speakers a profesionales, a odontólogos, que a médicos, que a los gerentes comerciales de un laboratorio farmacéutico o al equipo comercial de un laboratorio farmacéutico. En lo absoluto, porque son
porque cada una de esas audiencias tiene una necesidad distinta. Una se conecta con un paciente, el paciente tiene unas características muy particulares, los otros, que son los del laboratorio farmacéutico, se conectan y esperan conectarse con médicos o con los mismos profesionales de la salud que también tienen características diferentes. Entonces, por eso es importante hacer una radiografía. Y de hecho siempre lo muestro de esta forma. O sea, tú le enviarías una carta de amor, sin un destinatario. Y bueno, se han visto casos, ¿no? Pero es justamente eso. O sea, no puedes diseñar no puedes diseñar un mensaje donde no sea evidente quién es el destinatario. Y eso es lo que también te va a permitir conectar. Entonces, preguntas importantes que me tengo que hacer en esta fase de estrategia es: ¿qué anhela mi audiencia? ¿Qué situación está viviendo en este momento mi audiencia? ¿Cómo a través de esta información yo puedo ayudar a esa audiencia? ¿Qué le está frustrando a mi audiencia? Que con esta información yo puedo ayudarlos. ¿Y qué es lo que quiere lograr mi audiencia? Que con esta información yo también los puedo ayudar. Y créanme que teniendo estas preguntas como marco, va a ser muy diferente la manera en cómo tú vas a diseñar no solamente una presentación, sino ese espacio de conexión con tu audiencia, ese espacio donde tú vas a hablar con esa audiencia, con ese público. Así que es importantísimo que tú diseñes a quién le vas a hablar. Y lo otro es la propuesta de valor. Y esa propuesta, o sea, la propuesta de valor o el poder de transformación. Yo lo llamo poder de transformación a la hora de hablar en público. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, tú tienes que diseñar con claridad cómo tú vas a transformar a las otras personas, a esa audiencia que te está escuchando, a través de ese espacio de conexión. Es decir, o sea, con esta información tú vas a comenzar a derribar mitos, o sea, esa probablemente sea el poder de transformación, a derribar mitos que te están paralizando a la hora de hablar en público. O con esta información vas a poder comenzar a hacer qué. Eso es lo que tenemos que diseñar. Tú vas a ayudar a las personas a qué. Y cuando tú eso lo dices desde el inicio, la gente entiende si realmente vale la pena o no invertir el tiempo en escucharte a ti. Especialmente en esta época donde hay hiperinformación, hay cualquier cantidad de webinars, de live, de experiencias de aprendizaje, que más bien estamos tomando la decisión si realmente vale la pena invertir nuestro tiempo o no. Entonces, cuando tú eres capaz de diseñar en una frase muy sencilla ese poder de transformación, o sea, el valor que se van a llevar las otras personas, pues también cambia por completo ese relacionamiento con tu audiencia, esa conexión con esas personas que te van a escuchar, porque ya saben cómo se conecta con lo que ellos anhelan, con lo que ellos esperan, con lo que ellos están buscando. Entonces, marca la diferencia ese espacio de relacionamiento. Entonces, en estrategia, la radiografía de tu audiencia, hacernos esas preguntas que acabo de compartir contigo y también diseñar el poder de transformación de tu mensaje. Y eso también hace que sea mucho más fácil esa experiencia que tú vas a tener con tu audiencia, porque ese poder de transformación va a ser tu GPS que debería estar presente a lo largo de toda tu presentación. Ese GPS que te va a permitir también fluir, que además todo ese mensaje que tú vas a ir compartiendo, lo que va a hacer es demostrar que tú sí estás en la capacidad de cumplir con ese compromiso o ese poder de transformación. ¿Ibas a decir algo, Dani? Que estoy entendiendo que entonces el primer paso, que es la convicción, trata acerca de mí, de yo e ir hacia adentro de mí para el autoconocimiento, para poder hacer las paces, por decirlo así, con lo que yo sé, con quién soy y poder mostrarme desde mi autenticidad. El primer paso tiene que ver conmigo y el segundo paso, que es la estrategia, tiene que ver con el otro. Así es. Porque entonces, en cuanto yo con lo que necesita, entonces es cuando puedo generar la conexión. Absolutamente. De hecho, totalmente. De hecho, en esta segunda fase, Dani,
todo eso que tú trabajaste en esta primera fase de convicción, ¿qué haces? Lo transformas en una propuesta que genere valor. Es decir, desde tu empatía, desde tu capacidad de análisis, desde tu creatividad, que eres capaz de entregar a la otra, a tu audiencia. Inclusive, o sea, cuando tú entiendes también quién es tu audiencia, cuando tú haces esa radiografía, eres capaz de entender también qué elementos o qué fortalezas que están en esa maleta de herramientas conectan y tienes que darle más fuerza en ese momento porque son las que realmente conectan con tu audiencia, porque estás entendiendo lo que realmente necesitan. Necesitan una guía, necesitan un acompañamiento, necesitan solamente información. Entonces, es entender desde qué verbo, inclusive hasta elegir el verbo de acción que va a predominar en ese acompañamiento que tú vas a hacer. Porque muchos de nosotros nos conectamos con la gente desde el informar, otros desde el acompañar, otros desde el guiar, otros desde el enseñar, desde el educar, desde el entretener. Entonces, ¿cuál va a ser el verbo que tú vas a elegir en ese acompañamiento, en esa conexión, en ese hablar con el público y que va a guiar tus acciones durante esa experiencia? Por supuesto, no es algo tan rígido, pero cuando tú defines eso, marca también la diferencia a la hora, o sea, como tú te estás comunicando. Te da como una base, ¿no? Te da una base, así es. ¿Qué me dirías, Verónica, si sabes que pasa mucho precisamente por la saturación de información que tenemos en este momento y por esa hiperdigitalización, que a mí me encanta, la verdad, pero también a muchas personas las espanta porque dicen, wow, ¿cómo no sé cuál puede ser mi propuesta de valor si ya existe todo? Y hay mucha gente haciendo lo mismo que yo. Esa es una, no sé si te pasa a ti, con tus alumnos, con tus clientes, pero con mi audiencia, esa es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo sé cuál va a ser ese elemento diferenciador? ¿Cómo me voy a poder resaltar si hay un mar de gente haciendo lo mismo que yo? Mira, yo siempre, sí es un tema que hablamos muchísimo, muchísimo, porque una de las cosas que también paraliza a mucha gente a la hora de hablar en público, porque ven a otras personas hablando del mismo tema. Sin embargo, ahí hay dos elementos fundamentales y ya los hemos hablado. Uno tiene que ver contigo, nadie lo va a hacer de la misma forma que tú lo haces. Y la gente conecta contigo por tus valores y eso es una verdad absoluta. Entonces, también reconocer cuáles son esos valores que guían tus acciones. La gente va a conectar con tus valores y la gente va a conectar también con el valor que tú les estás dando a ellos. Esas dos cosas. Y el valor no siempre es nada más el tema de la información que tú estás compartiendo. Tiene que ver con la forma en cómo tú vas a acompañar a la gente y le vas a entregar ese valor. Entonces, de hecho, hay algo que a mí me encanta hablar, que yo lo llamo la empatía estratégica. Y la empatía estratégica es, o sea, primero entender que empatía, y eso lo sabe Karen, porque lo hablamos en clases, entender que la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, sino desde tus zapatos acompañar al otro, validar, no juzgar al otro en su posición, cada uno desde sus zapatos, pero entender, validar, no solamente entender, no siempre lo entendemos porque no hemos estado en sus zapatos, pero validamos y lo acompañamos al otro, a tu audiencia, quien sea ese otro. Eso por un lado. Pero ¿qué es empatía estratégica? Cuando tú realmente entiendes qué es lo que estás sintiendo, porque lo has validado y porque lo has preguntado, qué es lo que está sintiendo la otra persona y comienzas a hablarle desde esos insights, desde esa información, cambia por completo la información, o sea, cambia por completo la forma en que tú compartes esa información. O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso de Karen, que es ortodoncista, yo puedo hablar de ortodoncia, pero Karen sabe, por ejemplo, por poner un ejemplo, que su audiencia son mujeres de 40 años que ya tuvieron ortodoncia en algún momento de su vida y que ahorita una de las cosas que las paraliza es que tienen la falsa percepción que si se vuelven a hacer una ortodoncia dentro de 10, 20 años, otra vez van a tenerse que hacer una nueva ortodoncia. Eso por un lado. Por otro lado, que sienten que no se van a ver bien. Entonces, cuando Karen le habla
a esas emociones que siente esa mujer de 40 años, pues comienza a diferenciarse de los otros ortodoncistas. Puede tener la misma información, pero la manera como la aterriza es absolutamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo llamo empatía estratégica? Porque esa mujer de 40 años tiene otras amigas que están pasando por la misma experiencia que ella. Y esa mujer entonces comienza a decirle a sus otras amigas, tú tienes que llamar a Karen porque Karen es la única que te va a solucionar el problema que tenemos. Y viene el maravilloso. Hasta tiene el doble sentido positivo. Totalmente. Así es, totalmente. Es súper valioso, de paso, creo que es una de las mejores estrategias de posicionamiento, es el boca en boca. Así es, lo ha sido desde el que el mundo es mundo y lo sigue siendo, Entonces, y eso lo que te permite es, o sea, obviamente una empatía genuina que es entender cómo piensa el otro, qué piensa el otro y jamás, nunca, never, jamás asumir. Eso es una de las cosas más dañinas también que nos puede pasar. Muchas veces asumimos desde nuestra posición, desde nuestra visión y pues simplemente fluimos de una forma que realmente no conecta con la otra persona y comenzamos a parecernos más a los otros. Entonces, y comenzamos a hacer, en el caso de las redes sociales, las mismas publicaciones que el resto de las personas, hablar de la misma forma que el resto de las personas. Y a veces, ojo, esto tiene que ver con miedo. Miedo a, o sea, nos sentimos más cómodos pareciéndonos a alguien porque ya sabemos que ese alguien fue aprobado por otras personas. Totalmente, totalmente. Y aquí es que también te tajo eso porque parece paradójico, pero así como las personas muchas veces vienen y dicen, es que no sé cómo diferenciarme, entonces terminan refugiándose porque les da miedo diferenciarse. Totalmente. Porque ser diferente es la verdad, salirte de la regla, ser el patito de color morado, no sé, sí, la verdad es que es un riesgo, claro que sí, es un riesgo a que no guste, a ser rechazado. Yo creo que eso es una de las principales razones por las que uno de pronto se deja llevar por ese miedo a diferenciarse, pero también es un riesgo espectacular o una oportunidad espectacular a diferenciarte, a gustar, a que tu mensaje llegue. Y yo le digo muchas veces a mis clientes y alumnos, mira, cuando te esté dando miedo a algo o las cosas no estén saliendo tan bien, sal de ti y piensa en lo valioso que ese mensaje es para las otras personas. Piensa en la transformación que tú puedes lograr o lo valioso que puede ser ese mensaje que alguien necesita escuchar en ese preciso momento. Conecta con eso y entonces te abstraes un poco de esos sentimientos de frustración o negativos o de síndrome del impostor que es tan común. Sí, y una cosa más para sumar eso que tú acabas de decir, lo maravilloso también de lanzarte de una forma auténtica es que también hay personas que se van a ir y eso es maravilloso, porque son personas con las que tú tampoco conectas. O sea, se van a quedar aquellas que realmente conectan con tus valores, conectan con tu esencia, conectan con ese poder de transformación que tú eres capaz de dar y compartir y promover. Entonces comienzas a filtrar y a filtrar positivamente para ti y para tu audiencia. O sea, se quedan los que se tienen que quedar. Totalmente, y eso me recuerda, Vero, a una anécdota que tengo. Yo tenía una mentora en algún momento y ella era muy de imagino que lo sigue siendo, pero ya no es mi mentora, aprendí muchísimo de ella, me parece muchísimas cosas muy valiosas, pero había una de las cosas que, bueno, yo de pronto no estaba tan alineada con eso, y es con el hecho de que ella era más bien como de que no, los primeros años de posicionamiento, bueno, que es válido, simplemente yo no lo compartía. Primeros años o meses de que tú estés buscando posicionarte como marca personal, no invites o no hagas colaboraciones ni participaciones con personas que puedan ser como tu competencia, porque de algún modo puedes, no es que me lo decía a mí, sino que era como algo que formaba parte de ella.
de lo que, o sea, de lo que le decía, pues, genuinamente, porque, bueno, ella resonaba con eso. Yo no resoné tanto con eso. Al principio, por supuesto, por ser mi mentora, como que, bueno, ¿será que sí? ¿Será que, bueno, tienes razón? Pero después me di cuenta, porque ahí viene esta importancia del autoconocimiento. Sí. Yo, bueno, viendo hacia adentro, dije, no, la verdad es que yo no resono con eso y no está mal. Estamos pensando cosas distintas. Y para muestra un botón que aunque tú y yo, Vero, no hacemos exactamente lo mismo, tú también eres especialista en marca personal. Perfectamente, yo también manejo bastante el tema de marca personal y yo no siento, mira, pero absolutamente ningún miedo ni temor de invitarte a que vengas acá a que formes parte del valor que le vamos a entregar a mi audiencia, a tu audiencia también, que bueno, ya te conoce, pero esta conversación siempre pues va a ser muy rica, muy enriquecedora. Yo, porque yo pienso, o sea, los clientes que yo nací para servir ya están allí. En algún momento nos vamos a encontrar y van a conectar conmigo, es buenísimo. E incluso hay clientes que yo he tenido, Vero, que les recomiendo tu cuenta full porque son médicos. Sí. Mi especialidad no es algún profesional en particular, pero han venido a mí de pronto algunos profesionales de la salud y yo inmediatamente pienso que Vero. Sí, sí, es cierto. Y lo he comentado en varias ocasiones. Sí, que puedes encontrar allí valor. Y es que yo digo, definitivamente, cada uno tiene su estilo y hay audiencia para todos. Todos van a conectar, cada persona, cada cliente o alumno o asesorado va a conectar con tu autenticidad. Va a conectar con la forma en la que tú te expresas, con la forma en la que tú enseñas. Y bueno, al final, como tú dices, no somos igual lo mismo. Podemos haber estudiado en el mismo lugar, con las mismas personas, en el mismo tiempo, pero el análisis que tú le das o la forma en la que tú filtras la información que recibiste, aunque haya sido la misma, no es la misma que yo. Nadie lo va a ver. No va a ser igual. Nadie lo va a hacer igual. Y es delicioso que nadie lo vaya a hacer igual. A mí me encanta eso, que haya como esa diversidad, ese universo de posibilidades, porque estoy segurísima y las personas que estamos conectadas con un propósito, estoy segura que tú también, pues sentimos como que yo me siento muy feliz de que una persona pues logre resolver algún conflicto o problema que tenía, seas tú o sea yo quien la haya podido ayudar. De acuerdo contigo. Y Dani, la gente, y eso es fundamental a la hora de hablar en público, esas acciones no solamente hablan de la acción per se, sino hablan de ti. Entonces el hecho que tú conectes a tu propia audiencia conmigo, a tu propia audiencia que son profesionales de la salud conmigo, está hablando también del ser humano que eres. Y eso se ve evidenciado cada vez que hablas en público. Entonces esas cosas que tal cual como decía Dan, que resuenen contigo, que tengan sentido para ti, no las encierres por temor a no, o a perder audiencia, o por temor a que no sean bien recibidas, porque primero no te vas a sentir cómodo y segundo se nota. Entonces, una vez más, eso te permite justamente diferenciarte de las personas que hacen lo mismo que tú. O sea, nadie lo va a hacer desde tu perspectiva, desde la manera como tú interpretas esa realidad. Entonces, hay un espacio para ti. Y siempre digo esto, y ojalá que llegue a ustedes, que si tú no usas tu espacio, se lo estás cediendo a alguien más. Y a alguien más que probablemente no tiene la experiencia que tú tienes. Y una vez más, pongo el ejemplo con los profesionales de la salud, pero esto aplica para cualquier persona. O sea, llego yo, que no soy profesional de la salud, a buscar una información con respecto a, no sé, me duele la rodilla y entro en cualquier página web donde me están dando una información que nada tiene que ver con la realidad y yo le hago caso a esa información, pues definitivamente que tú ocupes tu lugar allí, comiences a educarme como audiencia, pues también me va a permitir a mí conectarme contigo. Entonces, no cedas ese espacio a personas que no tienen la experiencia que tú no tienes, a personas que no tienen la misma perspectiva que tú no tienes, a personas que no tienen la misma ética que tú tienes. Entonces, hay que asumir y adueñarnos de ese espacio. Al igual que en la marca personal, yo siempre digo, aduéñate de tu marca personal,
porque si tú no lo haces, hay alguien que va a estar hablando de ti. Lo mismo pasa con tu mensaje. Si tú no lo haces, estás cediendo el espacio a otra persona. Entonces, bueno, continuemos aquí con la tercera fase y tiene que ver con el mensaje. Y está muy conectado con lo que decía del poder de transformación, porque es verlo como un regalo para la otra persona. O sea, y es un regalo porque tú vas a sumar de alguna forma. Y vas a sumar, así sea una reunión informativa, donde simplemente vas a informar, pero estás sumando en el conocimiento de la otra persona. Entonces, reconocer eso te permite dos cosas. Uno, más convicción, y volvemos a la primera fase, porque sabes que definitivamente estás ayudando a la otra persona. Y dos, le das claridad, y eso es poderosísimo a la hora de hablar en público, la claridad. Le permites claridad a la otra persona, claridad con respecto a lo que va a esperar de ti y claridad con respecto a lo que va a aprender de ti. Entonces, porque puedes esperar, o sea, una vez, ¿y cuál es la diferencia entre aprender y esperar? O lo que quiero decir con esto es lo que hablábamos anteriormente. O sea, va a esperar de ti o un acompañamiento, o va a esperar de ti que lo inspires, o va a esperar de ti que lo guíes, que lo eduques, y va a aprender de ti pues esa información, ese contenido que tú vas a compartir. Entonces, en el mensaje, algo importante. A veces nos sentimos abrumados porque queremos compartir muchos mensajes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Elige siempre un solo mensaje principal y el resto van a ser ideas que van a acompañar o que le van a dar forma a ese mensaje principal. Y que sin embargo, ese mensaje principal va a ser el hilo conductor que va a estar presente durante toda esa conexión, esa experiencia de aprendizaje, esa presentación, ese momento en que tú vas a estar hablando con otras personas. Entonces, siempre, siempre, siempre un mensaje principal y el resto ideas secundarias que acompañen a ese mensaje principal. Y ese mensaje principal es importante que sea evidente en cada cierto tiempo, o sea, que sea evidente durante toda esa experiencia para que quede claro. Es decir, o sea, pregúntate a ti, ¿qué mensaje quiero que la gente se lleve? Porque no es lo mismo decir, voy a hablar de hipotiroidismo, que decir, yo quiero que la gente que tiene hipotiroidismo sepa que con un estilo de vida saludable puede tener mejor calidad de vida y más energía. Ese va a ser el mensaje. Entonces, no es lo mismo decir que voy a hablar de marca personal a decir que, o a decirte a ti que gestionar tu marca personal te va a permitir lograr mayor visibilidad y relevancia dentro de la empresa en la que tú estás. O sea, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que se lleve la gente? O sea, aprende a distinguir el tema del mensaje. Son dos cosas diferentes. Generalmente, cuando vamos a hacer una presentación, hablamos nada más del tema. Hoy voy a hablar de marca personal, hoy voy a hablar de hipotiroidismo, hoy voy a hablar de ortodoncia. Y no hablamos del mensaje. El mensaje es muy poderoso para tu audiencia. Entonces, en esta fase, un mensaje principal, secundario. Me identifico mucho con lo que estás diciendo, pero también porque de algún modo yo también he sentido, sobre todo cuando estaba empezando a gestionar mi marca personal, que tenía como que no tenía casi nada, o sea, como que pasé por varias etapas. Una como que, bueno, y yo vengo aquí a hacer marca personal y ¿qué tengo yo que decir? ¿No? Entonces fui dándome cuenta de que, wow, yo tengo demasiadas cosas que decir. ¿Qué hago ahora? Tengo mucho que decir, como tú dices, tengo muchos mensajes. Yo quiero decir tal cosa y quiero decir que la marca personal es importante por esto, pero también quiero decir que entonces tú, bueno, puedes educar, pero también que el networking. Tenía como que muchas cosas que decir. Hoy yo te puedo asegurar que para mí, mientras te escuchaba, lo iba como, wow, es eso. Sin querer queriendo. Creo que mi principal mensaje en este momento, que ha transcurrido como 2 años desde que empecé a gestionar mi marca personal, sin duda, en este momento te digo que mi mensaje es que se puede tener las dos cosas. Un negocio digital próspero y vivir de lo que amas hacer. Entonces yo lo resumo como que en que puedes construir un negocio digital que financie tu propósito, porque puedes tener las dos cosas.
propósito y plata. Las dos cosas. Y normalmente lo Y totalmente, sí, y fíjense que yo llegué o sea, desde hace rato estoy con el tema de formación de speakers y doy clases también aquí en la universidad. Sin embargo, no era como parte de no era mi fuerte antes, hasta hace 2 años. ¿Y cómo llegué a esto? Porque entendía que mi mensaje constante cuando hablaba de gestión de marca personal era justamente darle herramientas a la gente, o sea, gestionar la marca personal para poner su mensaje en altavoz con convicción y entendiendo el valor de ese mensaje. Entonces, justamente todo esto se convirtió en ese mensaje que quiero dejar y entender ese mensaje que tú quieres dejar. Cada vez que tú tienes cualquier tipo de relacionamiento con la gente, marca también la diferencia en tu comunicación y en la manera como la gente lo va a percibir, porque la gente va a entender qué esperar de ti. Y eso es tan valioso, Verónica, porque cuando das... Entonces, es muy importante cuando logras, ese momento en el que logras ser una referencia en algo, que las personas te puedan definir casi que en una palabra. Por ejemplo, literal, a mí me hablan de speakers o speakers, pero específicamente profesionales de la salud, y yo inmediatamente te ubico a ti. Yo tengo muchos otros amigos, colegas, aliados que trabajan el tema de oratoria, que trabajan el tema de diseño de pitch o conferencistas, pero específicamente en este nicho, yo te ubico demasiado a ti. O, por ejemplo, nuestro amigo en común, Carlos Rosales, yo digo ventas, o sea, para mí no hay otra palabra que no sea ventas, y yo inmediatamente relacionado con Carlos. Y así es que has estado comunicando tu mensaje con coherencia y constancia durante un tiempo, y eso viene pues perfectamente, como tú decías, de la convicción. Y fíjate que Karen por aquí está comentando en el chat que ella dice, en mi caso aún me da miedo hablar en público, pero al pensar en la importancia del mensaje que tengo que comunicar, ese miedo disminuye. Y ya se está precisamente. Y lo hace espectacular. Y fíjense, ese ejemplo de Karen es maravilloso, porque a veces sentimos cosas que la gente ni siquiera está viendo. Ella, yo se lo comentaba la semana antepasada, que hizo un video y se lo mostré a mi esposo sin decirle que a Karen le daba pánico hablar en público. Y le pregunté a él que qué percibía al verla y me dijo que se veía segura, que estaba súper chévere, o sea, el mensaje, que era muy claro. Y le dije, Karen comenta que le da muchísimo miedo hablar en público. Me dice, no se le nota. Entonces, a veces somos nosotros mismos los que nos terminamos saboteando con esa posible percepción que podemos estar generando y no es así. Entonces, es importante también. Por eso es importante esa primera fase de la convicción, porque nos adueñamos de lo que ya somos y de lo que ya tenemos. Y desde lo positivo también. O sea, generalmente estamos viendo lo que nos falta. Y lo que nos falta lo que hace es paralizarnos. Y lo que nos falta, lo que nos hace es no permitirnos lanzarnos con entendiendo el valor de lo que nosotros podemos compartir. Y esto es un tema, y siempre lo digo, un tema cultural, sobre todo a nivel latinoamericano, donde la falsa, o desde mi percepción, la humildad tiene una falsa connotación, que es que, o sea, cuando escuchamos a una persona reconocer con qué cuenta, entonces decimos esa persona es una persona egocéntrica, pero resulta que generalmente esa persona es la que en momentos de oscuridad, en momentos donde estamos así en la profundidad, como hemos podido vivir muchos en los últimos meses, sabe cuál es el salvavidas que se tiene que poner para poder salir al fondo o para poder comenzar a nadar para salir hacia el fondo. Entonces, entender que hacer las paces, es tan importante entender que hacer las paces con mis fortalezas, lo que me ayuda es a edificar a otras personas, además de, por supuesto, a mí misma. Pero yo creo que cuando uno comprende eso, se va eliminando un poco. Si hablas de aquello en lo que eres bueno, estás siendo egocéntrico o estás siendo poco humilde.
Yo creo que eso es muy importante también para que puedas hacer las paces con tu historia, pues, y poder contarla. Totalmente, o sea, total alineado a lo que tú dices, Dani. O sea, entender con qué cuentas es lo que te permite potenciarlo y ponerlo al servicio de la gente. Entonces, ahí terminamos derribando ese mito también de que es ser egocéntrico. Entonces, eso es lo que te permite ponerlo a favor del mundo, tal cual como lo decía Karen allí en su mensaje. A ver, entonces ahora vamos para el penúltimo paso y es estructura. De hecho, allí no se ve mucho, sin embargo les compartía el mapa mental de esta experiencia. Y es que generalmente una de las cosas que también nos paraliza mucho, pero mucho, y me pasa mucho con mis alumnos, es que me dicen que a veces, o sea, que ordenar las ideas les cuesta muchísimo. Entonces, algunas, te voy a dar un tip que para mí, o sea, el día que lo aprendí fue maravilloso. Generalmente, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer una presentación? Abrimos PowerPoint y comenzamos, idea 1 es la lámina 1, lámina 2 que viene aquí, lámina 3 que viene aquí. Y resulta que así no está configurada tu cerebro, o sea, para ver las cosas en esa forma. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo todo, absolutamente todo lo hago a través de mapas mentales. Sin embargo, te lo muestro de una manera incluso más sencilla. O sea, agarra post-its, hojitas, como tú lo quieras, y comienza desde el mensaje principal, que era lo que te decía en la lámina anterior. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que se lleve la gente? Y esa va a ser lo primero. Luego, en otro color, ponte ese va a ser un post-it amarillo. Luego, en post-its naranjas, tú vas a colocar cuáles son todas esas ideas que tú necesitas desarrollar para que ese mensaje que tú quieres que ellos se lleven quede claro. Entonces ahí colocas todas las ideas. Luego, en post-its verdes, vas a colocar cuáles son las subideas que forman parte de cada una de esas ideas. Entonces, por ejemplo, acá, como lo estamos viendo, o sea, lo primero es entender, o sea, o el mensaje que nosotros queremos que ustedes se lleven, que hablar en público es un tema sencillo y tiene que ver con las herramientas que ya tienes. Entonces, y que definitivamente lo que tenemos que hacer es derribar mitos. Pero es algo que tú puedes hacer desde hoy, desde ya, desde este momento. Ese es el mensaje principal. Por eso, hablar en público en 5 pasos, es decir, 5 pasos que te hace percibir que es algo sencillo, que es algo que tú puedes hacer, que es fácil de ejecutar. Las ideas que componen esto son esos 5 pasos y las subideas, que serían esos post-its verdes, es justamente lo que estoy explicando en cada uno de estos pasos. Entonces, cuando tú lo plasmas de esa forma, después es mucho más fácil porque el post-it amarillo, que es ese mensaje principal, va a estar en esa primera lámina. Los post-its naranjas, que son las ideas que tú vas a desarrollar, va a ser idea 1 más sus subideas. Luego idea 2 más el resto de las ideas que lo componen. Y esa es la manera de darle estructura. Y es la manera en que la gente también lo va a entender. Nunca, nunca, nunca inicies con una lámina PowerPoint en blanco a comenzar a plasmar allí, porque primero vas a perder mucho tiempo y segundo, se va a notar en esa estructura, en esa manera de tú comunicarlo, que definitivamente la gente no va a percibir como un orden, una estructura y va a ser muy, muy difícil de entender. A veces, por ejemplo, en este caso, no desarrollé otras láminas de subideas porque la idea es justamente hacerlo, o sea, porque aquí el objetivo es que esto fuese más una conversación que una presentación. Una conversación con té. A una conversación con té, exactamente. Además, por eso el té. Y fíjense que eso también le da una connotación diferente. Entonces, aquí eso es importante porque, y fíjense que desde el verbo que nosotras desde el verbo que se definió, desde el minuto número 1, es que esto iba a ser una conversación relajada donde íbamos a compartir desde nuestras experiencias,
pues eso también termina siendo el marco y la estructura de esta información. Entonces, también entender que que espacios modelan conductas, en este caso, o sea, cuando vemos una lámina PowerPoint, eso también modela conducta, eso nos hace pensar más en lo académico, más en una clase, y justamente lo que queremos es que fluyamos aquí y que ustedes también compartan sus experiencias, así como lo ha hecho Dani, como lo ha hecho Karen, también compartiendo. Entonces, la estructura fundamental, pero también entender cuál es el espacio y qué es lo que tú quieres o sea, cuál es ese ambiente que tú quieres generar en ese espacio. Aquí es un espacio de té. Entonces, ese por estructura. Y por último, emoción. O sea, lo que no emociona no mueve, lo que no emociona no persuade, lo que no emociona no conecta, lo que no emociona se desvanece. Y aquí la primera emoción que hay que gestionar es la tuya. Entonces, algunas cosas que quiero compartir contigo y que realmente siempre las digo. Es uno, o sea, cuando derribamos mitos, también entender cuáles son los mitos que tú tienes con respecto al hecho de hablar en público. Una de las cosas que yo siempre digo es que dejemos de decir vamos a hablar en público, es decir, vamos a hablar con el público o hablarle al público. Y eso también crea una connotación diferente, porque entendemos que es que no voy a hablar desde una tarima y voy a ser juzgado por un grupo de personas que me están escuchando, sino que voy a hablar con esas personas y voy a hablarle a esas personas que están en tu mismo nivel, que tienen experiencias que tú no tienes, que tienen una perspectiva también que tú no tienes y que su palabra también y que su mensaje también es valioso. Entonces eso hace que también nos relajemos y comenzamos a quitarnos todos esos prejuicios que tenemos con respecto a hablar en público. Eso por un lado. Por otro lado, es el ejemplo que yo siempre doy también, y de hecho hice una publicación de eso hace no mucho tiempo, del estadio. Y es que, o sea, cuando tú, y ponía el ejemplo del juego, de ese juego creo que era Brasil-Alemania, no sé si me equivoco, que además se estaba llevando a cabo en Brasil, entonces, y que ganó Alemania. Entonces imagínate lo que sentía, ¡oh, la gorda! Imagínate lo que sentía Alemania en ese momento, cuando toda la tarima, cuando todo el público estaba aupando a Brasil. Sin embargo, ellos se concentraron en lo que tenían que hacer. Y de eso se trata. O sea, el que está arriba en las gradas no va a hablar en público en ese momento, no va a ser el que va a compartir el mensaje. Eres tú que está ahí en el terreno de juego. Entonces, a veces lo que hacemos es quedarnos en las gradas, tratando de escuchar lo que dicen los demás, si nos están aprobando o no, y eso nos dispersa o nos paraliza. Si tú estás en el terreno, y si estás en el terreno es porque sabes jugar, si estás en el terreno es porque sabes lo que vas a compartir, si estás en el terreno es porque tienes la experiencia necesaria o la información necesaria o el conocimiento necesario para hacer lo que tienes que hacer en el terreno, entonces juega. Se trata de jugar desde el terreno, no desde las gradas. Generalmente nos vamos a las gradas y allí nos quedamos. ¿Y eso qué emoción nos causa? Una emoción de parálisis, de frustración y de necesidad de aprobación. Entonces, haz lo que tú quieras desde el terreno. Eso por un lado. Yo quiero aquí citar como, perdón, Vero, es que eso me recordó muchísimo dos frases que he escuchado y he conectado mucho con eso, he resonado mucho con ellas. Una es, perdón, la hice una gran amiga mía, si ella dice, si no estás en paz con tu historia, no puedes contar tu historia en paz. Wow. Y eso vuelve a ir, fíjate cómo todos los puntos se unen, van y vienen, y te dan a cada momento. Tiene que ver con la convicción y con el autoconocimiento. Esa frase a mí me fascina. Y lo otro es que si te emociona a ti, es por seguro que a alguien más le va a emocionar. Entonces, tienes que buscar eso que realmente te genera a ti pasión, eso que, wow, que al recordarlo o que al conectar con eso, porque es aquello en lo que crees, que no solo que lo sabes, sino que realmente lo crees.
como lo que hablábamos para poner un ejemplo aterrizado. Yo no solamente es porque lo he estudiado obsesivamente desde hace un tiempo para acá, sino porque realmente lo creo. Yo creo que tú puedes tener un negocio próspero económicamente y al mismo tiempo vivir tu propósito de vida. Realmente es algo que creo. Y cuando yo hablo de eso, a veces hasta me vocé, me pongo así como loca, porque es que es una cosa que de verdad yo la siento, yo lo vivo, porque lo estoy construyendo en mi vida y porque es aquello en lo que creo. Cuando tú hablas desde esa convicción y desde esa emoción, es que no es inevitable la conexión. Es inevitable que alguien más, no digo que todos, porque puede ser que no todas las personas resuenen con lo que estás diciendo, pero el que te quiera escuchar se va a emocionar también con eso. Total, y fíjate que por eso yo hablaba, o sea, ahorita cuando coloqué esta lámina de emoción, primero hablaba de ti, o sea, de la hora en que te vas a lanzar, y no solamente de la emoción que puedes generar en otros. Y viene desde acá, y eso se contagia. Carlos Rosales siempre lo dice, o sea, la pasión es una moneda tan escasa que cuando alguien te ve viviendo esa pasión, lo inspira y se conecta contigo. O muchas personas, como dices tú, no todo el mundo, pero muchas sí lo ven, sí lo perciben. Entonces es reconocer, o sea, por eso es un trabajo que inicia desde la convicción, o sea, ¿con qué te estás conectando tú a la hora de hablar en público? ¿Es una cosa que tú sientes que lo tienes que hacer o es algo que tú quieres hacer y lo quieres hacer por qué y para qué? Cuando tú sabes ese para qué, es maravilloso porque lo disfrutas aún y cuando sientas miedo, porque no te estoy diciendo que no vas a sentir miedo. Tengo 10 años dando clases en posgrado y no hay una vez que no haya sentido miedo. Tengo 10 años dando cursos, conferencias y siento miedo, me da nervios, pero me lo gozo, me lo disfruto y me conecto con lo que puedo promover en las otras personas. Después de ese miedo, que como tú bien dices, no es que se va, sino que se transforma en algo que después se siente hasta sabrosito, chico. Se siente así como que, ay, es que así como que, bueno, estoy aquí atrás del telón a punto de salir y lo digo metafóricamente hablando, porque no necesariamente es que tengas que salir a hablar a una conferencia de miles de personas, sino cuando tienes que hablar, evidentemente, ante una audiencia, sea pequeña o grande, sea en digital o sea en grabar un video. Presencial, total. Incluso tal cual, hasta grabar un video, algo que ni siquiera tiene gente ahí, que yo creo que eso es hasta más, grabar un video a mí me parece que es más intimidante que hablar a una audiencia que esté presente, porque cuando estás allí, como que inconscientemente sabes que puedes corregir algo o empiezas a verte tus mismos defectos porque no estás pendiente de ver a las otras personas, entonces te ves más defectos de lo normal. Sí, no, totalmente de acuerdo, total. Y Dani, además de eso, de conectarte, o sea, de identificar cuál es esa emoción y cuál es ese verbo que va a ser parte y que va, como lo decíamos al inicio, o sea, que va a ser como un GPS en tu conexión con la audiencia, también hay otras herramientas que podemos nosotros usar conscientemente a nuestro favor y que nos van a permitir sentir una emoción positiva y que el otro también lo perciba. Uno es nuestro lenguaje corporal y esto está estudiado científicamente. Un lenguaje corporal abierto que aumenta tu testosterona, que es la hormona que te hace sentir seguro y inclusive hasta poderoso, y disminuye el cortisol. El cortisol es la hormona que te hace sentir rígido, con nervios, con miedo, aprensivo. Entonces, entender que tu cuerpo puede configurar tu mente, pero tu mente también puede configurar tu cuerpo, y entender que somos lenguaje, pero también somos cuerpo y también somos emoción. Entonces, cómo utilizar tu cuerpo a tu favor para generar emoción positiva que desde tu lenguaje se note también, sea evidente. Entonces, o sea, de hecho, un cuerpo erguido, derecho, abierto, con los pies bien plantados sobre el piso, hacen que justamente pase eso que les acabo de decir. Aumenta la testosterona, disminuye el cortisol.
Y eso es evidente en tus emociones y es evidente en tu lenguaje. Entonces, entender que somos un todo y entender que ese todo tú lo puedes gestionar es maravilloso. Es maravilloso porque nos permite ser más conscientes del ser humano que somos, más conscientes de esas herramientas que ya están allí y que las podemos utilizar a nuestro favor, y eso se va a notar a la hora de hablar en público. Entonces, y eso también te permite, porque generalmente, ¿qué hacemos en ese momento, en esas experiencias que nos dan miedo? Cerrarnos, y a veces es inconsciente. Entonces, eso es un ejercicio maravilloso. Fíjense que yo lo hago siempre, siempre. Yo me voy, si voy a una reunión con un cliente, me meto en el baño y estoy 2 minutos con mi posición de poder, se llama posición de poder, porque sé que eso va a aumentar mi testosterona y a disminuir mi cortisol. Incluso una vez no tenía la posibilidad de ir al baño y lo hice en el lobby así, de gente, y yo dije, no me importa, yo me quedo aquí con mis 2 minutos. ¿Y cuál es? Yo quiero ver tu posición de poder. Mi posición de poder, Dios mío. A ver, no tengo aquí, pero es pararte y con los brazos aquí. Mujer Maravilla. Ok. El de Mujer Maravilla. Ese es. Y erguida, hacia arriba. Entonces, esa posición va a hacer que también comiences a configurar tu mente y tus emociones. O sea, tenemos tantas herramientas, y eso también es algo que yo quiero que se lleven. Tenemos tantas herramientas que hay que escudriñar, que hay que buscar, que hay que reconocer y que hay que sobre todo utilizar. También el análisis, y ahí nos quedamos paralizados. O sea, ¿qué tienes tú que usar desde ya a tu favor? Y créeme que la respuesta va a ser infinita, va a ser muy larga. Claro, y también incluso validar y preguntarle a las personas qué sienten cuando se relacionan contigo, qué perciben. Eso es maravilloso, porque a veces te descubres desde los ojos de otros. Total, y tú sabes que eso es uno de los ejercicios que yo de los ejercicios, las tareas que les indico a mis asesorados cuando trabajamos temas de estrategias de contenido para otra estrategia de comunicación. Entonces yo les digo, mira, haz este ejercicio y se los dejo aquí para que si quieren lo puedan aplicar. Yo les digo, pregunta a por lo menos 5 personas, diles que te describan en 5 palabras y te vas a sorprender de la cantidad de coincidencias. Va a haber, no todos van a responder lo mismo, pero sí va a haber muchas palabras que coincidan. Que te conozcan cuando estamos trabajando, evidentemente a nivel profesional, pues que te conozcan en el ámbito laboral y en otros casos no, incluso que te conozcan en el ámbito personal, porque pues yo trabajo con marcas personales y eso también es súper importante. Tú no sabes, pasan 2 cosas. No sabes el terror, el miedo que da esa tarea que parece ser tan sencilla, porque a la gente le da miedo, le da pánico. A mí me dio pánico. ¿Qué me van a decir? Y es que, claro, le tenemos mucho miedo al juicio, es natural. Sí, y por eso da mucho miedo. Eso es lo primero que pasa. Pero, bueno, mis asesorados, gracias a Dios, pues han confiado en las tareas que les mando y lo hacen. Entonces, lo segundo que pasa es que salen felices porque dicen, Dani, yo no sabía que yo estaba transmitiendo esto, o yo no sabía que la gente de pronto me veía de esta manera, ya sé que esto es una fortaleza, lo voy a reforzar. Y bueno, es un trabajo de verdad maravilloso. Ellos han coincidido en que es uno de los trabajos, una de las asignaciones o ejercicios como que más disfrutan al hacer una estrategia de contenidos. Sí, y eso sirve muchísimo. Yo también hago un ejercicio muy parecido y que lo llamo validación de percepciones. De hecho, Karen lo hizo. Y para hablar en público sirve muchísimo también, porque es también reconocer qué cosas proyecto, que a veces no estoy consciente, y de hecho la mayoría de las veces no estoy consciente. Y entonces es un regalo maravilloso entender qué es lo que está percibiendo la gente cuando se conecta contigo, cuando te escucha, cuando te ve, que te conoce. Es maravilloso porque comienzas a descubrir cosas que proyectas de las que tú no eres consciente, que para ti de repente son obvias, o incluso en muchas ocasiones es que no tienes ni la más mínima idea. ¿Y qué pasa? Tú puedes tomar la decisión de darle mucho más fuerza y potenciarlo, tal cual como decía Dani ahorita. Entonces, esos ejercicios son muy poderosos, y
Y tal cual como decía Dani, y es algo que me lo dicen constantemente y lo hablamos de hecho con el grupo de odontólogos donde está Karen. O sea, el mayor temor a la hora de hablar en público es justamente ese, el juicio. O sea, me lo decía, hicimos con Carla es mi compañera en los programas que hacemos a odontólogos, hicimos un test súper sencillito, a, ya no recuerdo qué cantidad, pero eran bastantes odontólogos, y les preguntamos que qué era lo que más, cuál era su mayor temor a la hora de exponerse, y era ser juzgados por colegas. Entonces, y eso es algo que nos pasa muchísimo. Y justamente, y es de lo que hemos venido hablando desde el inicio. Entonces, ¿y qué pasa? Nos paralizamos y terminamos cediendo el espacio a otra gente. Y hay espacio para todos, además. O sea, yo sí creo, y yo creo fielmente que hay espacio para todos. O sea, que no tenemos que estar en una pelea constante para tener nuestro espacio. Hay espacio para todos porque hay personas que van a conectar con cada uno de forma distinta. Claro, pero fíjate que eso es lo que tú crees, que para ti es una de tus convicciones, de que haya espacio para todos, habla de que ese pensamiento que tienes parte de la abundancia. A diferencia de que si tengo miedo, de que hay mucha competencia, de que quítate tú para ponerme yo, eso habla de lo que yo creo desde la carencia. Entonces Claro. también eso es parte del autoconocimiento, no para juzgarte a ti mismo ni para darte autolátigo, como yo le digo, sino para que, bueno, tú puedas trabajar, fortalecer aquello que ya son fortalezas en ti y de pronto transformar aquello que es una oportunidad de cambio. Así es. Entonces, y mira, hasta por esa parte es maravilloso. Y hablando justamente de eso de validación de percepciones, Dani, o sea, quería comentar, porque es que esto es un ejercicio súper chévere, que en estos 2 días que he compartido, que va a estar en este live con Dani, varias personas, incluso amigas, me escribieron, yo la sigo a ella y me parece, a ti, Dani, me dicen, y me parece súper auténtica, esa es la palabra que todos utilizaron, una dijo, sí. Me parece súper cómica y divertida y asertiva, entonces esas cosas son, o sea, ese ejercicio es maravilloso porque llega un momento donde de repente comienza gente a decirte cosas que ya tú sabes, pero las recibes igual con los brazos abiertos y las sigues abrazando porque te permiten también darte cuenta de cuán coherente estás siendo contigo mismo y con lo que tú quieres y con ese propósito y lo que tú quieres compartir. Entonces, totalmente, bueno, totalmente. Esos 5 pasos, que son pasos profundos, pero ojalá se hayan dado cuenta que son pasos que definitivamente ya tú puedes poner desde hoy en práctica y son convicción. Bueno, desde el orden que lo puse acá y lo tengo aquí escrito para que no se me olvide. Convicción, estrategia, mensaje, estructura y emoción. Convicción, estrategia, mensaje, estructura y convicción. Y emoción. Y sobre todo eso, disfrutar el camino, porque poner tu mensaje en altavoz te va a permitir acercarte más a la gente, te va a permitir sumar en esa transformación de las personas y comenzar no solamente a ser visible, sino relevante desde lo que tú eres capaz de hacer por el mundo y por tu propósito, por esa causa a la que tú quieres, en la que tú quieres sumar. De hecho. Absolutamente, absolutamente. Ah, ajá, mira tú, qué sorpresita con Vero, que es una cajita de Pandora y resulta que nos faltó el paso 0. Cuéntanos. El paso 0 es lanzarte. Y es el único que te va a permitir también darte cuenta de que cuáles son esas cosas en las que tú tienes que comenzar a gestionar más, pero también de qué es eso que tú estás disfrutando y que generalmente es el camino que deberías recorrer y que se conecta realmente contigo. Pero miren, yo antes trabajaba del otro lado del escritorio, esto es rapidito porque ya aquí estamos pasadas del tiempo. Yo antes trabajaba del otro lado del escritorio de gerente de marca en una empresa de telecomunicaciones allá en Venezuela. Ahorita yo vivo desde hace casi 8 años, vivo en Bogotá. Y en mi maestría, Carlos Rosales,
que es por donde nos conocemos aquí, Dan y yo, me dio clases en la maestría de comportamiento del consumidor. Y yo lo veía y yo decía, yo quiero hacer lo que él hace. Se terminó la clase, ya habían pasado varios meses, como unos 3 meses, y yo le escribo un correo y le digo a Carlos, dime qué libro leo y qué cursos hago para convertirme en un facilitador. Y él me dijo, Vero, yo te voy a dar unas sugerencias de libros y te voy a decir también qué curso hice yo. Sin embargo, lo que realmente te va a servir es lanzar. Es lo que realmente te va a enseñar a compartir tu mensaje, a convertirte en un facilitador, en mi caso, que era lo que yo quería, en lo que yo me quería convertir, y a poner tu mensaje en altavoz, lanzarte. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo que él me dijo, de hecho, te invito a que seas una de mis profesores. Él llevaba profesores invitados a tu clase. Te invito a que tú seas una de mis profesores invitadas, y lo dejamos así. Como a los 3 días me llama y me dice, Vero, estaba en Barquisimeto y el vuelo no va a salir, tú puedes dar la clase de hoy. O sea, eso fue una locura y dije, este es el momento de lanzarse. Y efectivamente, no me fue tan mal, de hecho me fue muy bien, no me fue tan mal como la segunda vez que fue en la clase de Francisco Bundan, donde yo intenté ser otra persona. Aquí me lo disfruté, fluí, y de hecho eso me permitió también hacer esa comparación de qué hice diferente en cada una de estas experiencias y por qué una me la disfruté más que la otra y por qué una me fue mejor que la otra. Entonces, el paso 0 es lanzarse. Antes de hacer toda esta planificación, lánzate, comprométete con una presentación, levanta la mano en ese momento que sientas miedo, porque definitivamente eso es lo que te va a dar esas horas de vuelo que te van a permitir comenzar a disfrutar este camino. Como yo, esto lo quiero un poco cerrar hilándolo con una frase que yo también suelo repetir bastante, y es más acción, menos perfección. Porque mientras vas buscando qué momento perfecto, que tengo que tener el estudio perfecto, que todavía no recibí las clases de oratoria o que déjame practicar un poquito más, pero no accionas, te vas a quedar en el aparato por un montón de tiempo. Entonces, más bien acciona, que la excelencia va a ir siempre de la mano, pero con la acción, no con la inacción, no con el quedarte ahí. Totalmente. Y fíjense que aquí, y en las formaciones, por supuesto que lo hablo, fíjense que aquí no les hablé de tips de oratoria, aquí no les hablé de cómo proyectar la voz, aquí no les hablé de tu lenguaje no verbal, aquí no hablé nada de eso, porque definitivamente para lanzarnos, primero hay que gestionar todo esto y el resto de las cosas las vas aprendiendo. ¿Que es importante la proyección de la voz? Sí, por supuesto es importante. Sin embargo, no va a dejar de ser menos valiosa una experiencia de aprendizaje o hablarle al público, hablar con el público, antes de estar en una experiencia de aprendizaje de oratoria que después. Entonces, hay que lanzarse primero y después estas cosas, como dice Bea Mena, después le ponemos escarcha, después lo decoramos, le ponemos lentejuelas, que por supuesto es importante, pero créeme que ya en esa maleta de herramientas hay muchas cosas que te van a permitir lanzarte y hacerlo bien. Absolutamente. Karen dice, Vero y Dani, gracias por esta charla, me la disfruté mucho, qué buenísimo, Karen, que se lleva estos 5 pasos para aplicarlos ya mismo. Las personas que estén acá, pues, viendo esto en diferido de mi comunidad, sepan que en Vero tienen entonces una excelente mentora, asesora, si quieren aprender, pues, cómo mejorar sus habilidades de oratoria, cómo lanzarte, si tú quieres ser speaker o si quieres simplemente aprender a comunicar mejor tu mensaje y pues llenarte de esa convicción, trabajar todo el tema de tu marca personal para poder luego hablar en público, pues Vero también es la indicada y la pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram. Soy Verónica Sánchez. Soy Verónica Sánchez en Instagram y en su página web soy veronicasánchez.com. Vero, un mensaje para finalizar y despedirnos. Así como eso que los quiero ver lanzándose y poniendo su mensaje en altavoz, sin ver lo que no tenemos,
sino reconociendo y reconociendo con orgullo lo que ya tienes y que te va a permitir comenzar a acercarte a ese propósito. Así que a lanzarnos todos. Al agua. Dani, muchísimas gracias. Al agua. Al agua, aunque ese clavado no esté todavía perfecto. No importa, vamos a darle y ahí después vamos, primero nadamos de perrito y después vamos perfeccionando la técnica, pero hay que lanzarse. El tapito ahí. Total. Buenísimo, no, total. Vero. Muchísimas gracias por tu acompañamiento acá. Estoy segura que también lo van a disfrutar quienes nos sigan viendo. Un besote para todos y vayan a tomarse su té. Bye. Muchísimas gracias. Un abrazo.